Si aplicas estos dos consejos de manera regular con cada uno de los zapatos de tu colección, te prometo que a partir de ese momento ya no vas a tener la necesidad de estar buscando remedios por medio de internet de cómo eliminar las arrugas. Hola de nuevo, amiga y amigo aficionado a la zapatería. En el video del día de hoy voy a responder a una de las preguntas de mis seguidores. Rock Roger Punk me pregunta: amigo, ¿sabes si hay alguna forma de eliminar esas arrugas aleatorias en zapatos ya arrugados? Antes de responder a la pregunta, te comento brevemente. Si te gustaría que tus preguntas aparezcan en un video de YouTube como este, lo único que tienes que hacer es preguntarme en la caja de comentarios, escribir cualquier pregunta relacionada al mundo de la zapatería. Las preguntas más interesantes son las que voy a seleccionar para publicar, para utilizarlas para publicar videos nuevos como en este caso. Ahora, en respuesta a la pregunta, la respuesta corta es no. Realmente no existen maneras de eliminar las arrugas de los zapatos, puesto que las arrugas son parte intrínseca, es decir, es parte de la naturaleza de un zapato de piel. Por el hecho de que un zapato sea de piel, de manera inherente le tienen que salir arrugas en el empeine del zapato. No importa la calidad ni el precio de los zapatos, independientemente si sea un zapato barato o caro, a todos, absolutamente a todos, por el hecho de que sea un zapato de piel, le van a salir arrugas. Hay algunos videos en internet, por ejemplo aquí en YouTube, por ejemplo hay un zapatero muy popular en Estados Unidos que se llama Steve de Bedos Leatherworks. Este es uno de los zapateros, de hecho yo creo que es el zapatero más caro y el zapatero más famoso de Estados Unidos. Este Steve de Bedos Leatherworks, hay algunos videos en los cuales él ofrece un tip en el cual con una mezcla de agua con alcohol por medio de un spray, él le mete, con este spray le mete lo que es a los zapatos esta mezcla de agua con alcohol en el empeine y le da un masaje en la superficie, y posteriormente en esos videos muestra que el zapato se encuentra completamente restaurado. Quizás hayan algunas personas que hayan visto o el canal de Steve o el de algunos otros zapateros influenciados por Steve, donde aprecian o donde muestran esta técnica para la restauración. Pero de hecho, si eres seguidor de Steve de Bedos Leatherworks, en los videos en los cuales aplica esta técnica, el mismo Steve te menciona que esa técnica que está aplicando realmente no es una técnica como tal para restaurar o para eliminar las arrugas. Esta técnica es más que nada es un remedio para presentar los zapatos al cliente, puesto que el mismo Steve menciona que los zapatos se van a ver restaurados en el momento de la entrega, efectivamente. Sin embargo, estas arrugas van a regresar en las primeras puestas. Por lo tanto, realmente esto se le puede llamar un remedio más que una solución. ¿A qué me refiero con remedio? Es un remedio temporal para que los zapatos se vean bonitos durante la entrega. Sin embargo, estas arrugas es un hecho que van a volver a su estado original después de unas cuantas puestas. Es por estos detalles que realmente no existe manera de eliminar o erradicar en sí mismo lo que son las arrugas de los zapatos. No se pueden eliminar completamente, pero lo que sí se puede hacer es minimizar el nivel de las arrugas. ¿Y de qué manera se puede hacer esto? La manera de mantenerlo es por medio de dos técnicas. La primera es la aplicación de hormas de madera, para que de esta manera la horma se inserta siempre que el zapato no está en uso, para que la madera rellene este espacio vacío que tiene cuando el zapato no está en uso, para que de esta manera el zapato siempre esté enderezado y de esta manera de manera muy leve, estire la piel que se encuentra en la zona del empeine, para que de esta manera esta piel se mantenga enderezada y de esta manera el zapato siempre tenga una apariencia estética y el zapato siempre pueda verse bien a los ojos de la persona, y en el momento en el que se utilice también las arrugas no sean tan pesadas. Es decir, el objetivo
objetivo es que el zapato siempre el espacio que tiene el zapato siempre esté ocupado con algo. Si no es con el pie cuando está en uso, entonces que se mantenga ya relleno, ocupado ese espacio con las hormas de madera. De esa manera el zapato se va a mantener siempre estéticamente muy presentable. Y la segunda técnica para que las arrugas se mantengan siempre en el mínimo estado, adicionalmente al empleo de las hormas de madera, es la técnica de la rotación. Si no sabes qué es la rotación, entonces te lo explico de manera muy rápida. La rotación en los zapatos consiste en que por cada día de uso que le des a los zapatos, siempre ofréceles el día siguiente de descanso, para que de esta manera la piel durante un día de uso, obviamente pues la flexión es lo que provoca las arrugas, pero la piel se estresa. Entonces, este estrés que se provocó al estar arrugándose los zapatos, cuando tú los insertas en las hormas de madera y les das el día siguiente de descanso, esto permite a que a la piel la horma de madera la estire, y ese día siguiente o los días posteriores que dejas guardados los zapatos, esa piel está descansando, está reposando, para que después, durante ese tiempo de descanso, la piel, lo que son las fibras, se relajen y se pueda mantener esta forma que les están ofreciendo las hormas de madera, para que de esta manera, aplicando estas dos técnicas, hormas de madera y rotación, le estás dando a la piel de los zapatos el tiempo suficiente para que pueda descansar antes de que puedan estar listos para un nuevo día de uso. Si aplicas estos dos consejos de manera regular con cada uno de los zapatos de tu colección, te prometo que a partir de ese momento ya no vas a tener la necesidad de estar buscando remedios por medio de internet de cómo eliminar las arrugas. Pues con esto las arrugas se van a mantener al mínimo para que se puedan mantener estéticamente placenteras. En el momento en el que aceptes que las arrugas son parte intrínseca de un zapato, son parte de la belleza de utilizar zapatos de piel, y apliques estas dos técnicas, en ese momento vas a empezar a notar que las arrugas realmente, como te había comentado previamente, en ese momento vas a aprender que las arrugas no se eliminan, simplemente se pueden mantener al mínimo. Y de hecho, unos zapatos bien cuidados van a evolucionar con unas arrugas muy leves, y vas a lograr apreciar lo que es la belleza, las características de la belleza de un zapato de cuero, lo cual una de esas características, parte de la belleza de un zapato de cuero, son estas arrugas en la piel. En el momento en el cual empieces a apreciar estas características especiales de los zapatos de piel, a partir de ese momento te prometo que vas a empezar a disfrutar más tanto del cuidado como de estas características especiales que surgen o que son parte intrínseca de los zapatos de piel. Escríbeme en la caja de comentarios qué te parecieron los tips que te acabo de proporcionar en este video. También te recuerdo que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribirme por medio de la caja de comentarios en este video o en cualquier otro de los videos que tengo en mi canal de YouTube. Créeme que los leo todos y los respondo todos. Los que son preguntas relacionadas al mundo de la zapatería, en algún momento que leo lo que son los comentarios, en algún momento respondo a esas preguntas. O también te comento que también cualquier otra duda que consideres que sea un poco más privada o de algún caso muy en específico de tus zapatos, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme también por medio de mensaje privado a mis redes sociales que te acabo de compartir al inicio de este video. De todas formas te lo comento rápidamente, también aparezco en Instagram y en Facebook como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto en algún próximo video.